Hola, hola amigos y amigas. Hoy conoceremos la ley de Ohm. Con nuestra explicación te vas a sorprender lo fácil que es su procedimiento. Y no solo eso, sino también vas a conocer su historia, la relación entre sus parámetros y por último unos ejercicios. Si te gustó el video, dale like. Hola, teniendo en cuenta que ya hemos visualizado el índice, entonces seguimos con el primer punto a exponer, que es la ley de Ohm. Entonces, tenemos que la ley de Ohm es una ley física que relaciona tanto el circuito eléctrico, el valor de la intensidad de la corriente, la intensidad aplicada y la resistencia eléctrica del circuito. Tenemos que hay diferentes tipos de circuitos. Claro, hay el lineal, hay el mixto y obviamente hay el paralelo. Más adelante mi compañera lo va a definir más. Entonces, nos centramos ahora en la ley de Ohm. ¿Qué valores implica? Entonces, están valores de la intensidad, de la corriente y de el voltaje. Entonces, dando abertura a qué es la ley de Ohm, entonces decimos que la ley de Ohm es la corriente que pasa por un conducto entre dos puntos. Es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. Entonces tenemos que es una ley propositiva y una ley inversativa, ¿cierto? Entonces, siguiendo con estos parámetros, ¿qué parte de la ley de Ohm tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta su fórmula, su aplicación y obviamente sus líneas de circuito. Hoy hablaremos del origen de la ley de Ohm. Esta ley tiene el nombre del físico alemán Georg Ohm, que en un tratado publicado en el año 1827 halló valores de tensión y corriente que pasaban a través de un circuito eléctrico simples que tenían una gran cantidad de cables. Él presentó una ecuación para explicar sus resultados experimentales. Esta ecuación es conocida como la ley de Ohm, la cual relaciona el valor de la resistencia de un conducto con la intensidad de corriente que atraviesa y con la diferencia de potencial entre sus extremos. Es asimismo que sus herramientas fundamentales es para el estudio de la electricidad, ya que permiten entender las diferencias entre la relación del voltaje, la corriente y la resistencia. Esta ley nos permite el aprendizaje de conceptos sobre la electricidad. Vamos a usar esta ley básica para entender los fundamentos principales de los circuitos eléctricos. Esta es la estructura que representa la ley de Ohm. Los conceptos que están involucrados son los siguientes: voltaje, que se mide en volts. Esta es la energía que se necesita para mover los electrones a través de un elemento conductor y se ubica en la parte superior de la estructura. La R, que significa resistencia y se mide en ohms. Esta es la oposición que presentan los materiales al flujo de la corriente eléctrica. Se ubica en esta estructura. Y por último tenemos la intensidad o corriente. Se mide en amperios. La intensidad o corriente es el flujo de los electrones que se desplazan por el conductor. Para cuando vamos a hallar las ecuaciones, tomamos tres factores. De los tres factores vamos a hallar vatios. Entonces tomamos resistencia e intensidad y la multiplicamos. Pero si queremos tomar resistencia, dividimos vatios con intensidad. Si por el contrario queremos hallar intensidad, dividimos vatios y resistencia. Y de esta manera podemos hallar tres ecuaciones. Los circuitos en serie los componentes están conectados uno detrás del otro. La corriente fluye a través de cada componente en secuencia. En cambio, en el circuito paralelo, los componentes están conectados
de manera que la corriente se divide entre ellos y cada componente tiene su propia ruta independiente. En el circuito mixto es una combinación tanto del serial como del paralelo, donde su circuito eléctrico varía. En una zona es lineal y en otra zona es paralela, tal como lo muestra en la figura. Aplicación de la ley de Ohm en la vida cotidiana. Es un principio fundamental en la vida cotidiana, definiendo la electricidad, que establece la relación entre la corriente eléctrica, la tensión y la resistencia en un circuito. Sus aplicaciones en la vida real son amplias y variadas. A continuación se presentarán algunas de las aplicaciones más destacadas. Los ingenieros utilizan la ley de Ohm para diseñar circuitos que cumplan con especificaciones precisas, asegurándose que los dispositivos funcionen de una manera correcta y de manera segura. La ley de Ohm se aplica en dos tipos principales de circuitos eléctricos, como lo son los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en la ingeniería podemos calcular cuánta resistencia necesita un componente. En los electrodomésticos podemos encontrarlas en la plancha o en la licuadora. Y en los automóviles, por ejemplo, los podemos encontrar en las luces y en las baterías. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del video. Como cierre final, vamos a poner a prueba tus conocimientos con solamente 3 ejercicios en donde vamos a hallar el voltaje, la corriente y la intensidad. Vamos por el primer ejercicio, que dice así. Dice, si en un circuito eléctrico fluye una corriente de 2 amperios a través de una resistencia de 2 ohmios, ¿cuál es el voltaje aplicado? Entonces, estamos tratando de hallar el voltaje con unos datos que ya nos dan. Entonces, ¿qué es lo que primero vamos a hacer? Organizar los datos. Y son los siguientes. Tenemos que intensidad es igual a 2 amperios. Resistencia es igual a 10 ohmios. Entonces, ¿qué es lo que nos piden hallar? Nos piden hallar voltios. Voltaje nos piden hallar. Entonces, ¿cuál es lo primero que tenemos que hacer? Conocer la fórmula. Entonces, la fórmula indica lo siguiente. Voltaje es igual a resistencia por intensidad. Entonces, ya teniendo claro cuál es la fórmula, entonces vamos a colocar los valores. Voltaje es igual a 2 amperios por 10 ohmios. Entonces, esto es igual a 20 voltios. Entonces, la respuesta a este primer ejercicio es 20 voltios. Ahora seguimos con el segundo ejercicio, el cual dice, calcula la corriente. Entonces dice, un bombillo está conectado a una batería de 12 voltios y tiene una resistencia de 6 ohmios. ¿Cuánta corriente circula por el bombillo? Entonces, vamos a hacer otra de los pasos. Primero colocar los datos. Después definimos cuáles son los datos que tenemos. Entonces tenemos 12 voltios, tenemos resistencia 6 ohmios y entonces ¿qué nos hace falta? Nos hace falta la intensidad. Entonces ya como tenemos los datos organizados, vamos a saber cuál es la intensidad. Entonces la fórmula nos indica lo siguiente. Indica que intensidad es igual a volumen sobre resistencia. Entonces transformamos los datos y intensidad es igual a 12 sobre 6 y esto nos da un resultado de 2 amperios. Entonces el resultado final es que la intensidad es igual a 2 amperios para este caso. Como último ejercicio tenemos el cálculo de resistencia, en donde un electrodoméstico funciona con un voltaje de 110 voltios y consume una corriente de 5 amperios. Entonces, ¿cuál es su resistencia? Entonces, vamos otra vez, colocamos los datos y decimos, voltaje es igual a 110 voltios. Corriente, que es I, entonces es equivalente a 5 amperios. ¿Y qué nos hace falta? La resistencia en ohmios. Entonces vamos a calcular la resistencia teniendo en cuenta la fórmula. ¿Cuál es la fórmula para hallar resistencia? Es la siguiente. Resistencia se halla teniendo en cuenta que volumen se divide con intensidad. Entonces, en este caso, reemplazamos datos y tenemos que 110
sobre 5 es igual a 22 ohmios. Entonces el resultado en este caso sería que resistencia es igual a 22 ohmios. Muchas gracias por haber visualizado esta presentación. Que tengas un excelente y maravilloso día.